¿Qué pasaría si todo lo que crees que es real no es tuyo en absoluto? ¿Qué pasa si la vida que has estado viviendo es simplemente un reflejo de una conciencia mucho mayor que la tuya, que se desarrolla en formas que te han enseñado a ignorar y pasar por alto, dejándote inconsciente de las cuerdas sutiles que han guiado cada uno de tus pensamientos, elecciones y fugaces momentos de emoción, atándote a una realidad que es mucho más maleable y misteriosa de lo que alguna vez has imaginado? Has estado atravesando días llenos de patrones que no puedes nombrar, presenciando eventos que parecen surgir de la nada, sintiendo sincronicidades y coincidencias que rozan tu conciencia como susurros de una inteligencia más profunda, y sin embargo, te han dicho que estas experiencias son aleatorias, sin sentido o mera imaginación, como si la verdadera naturaleza de tu existencia hubiera sido velada intencionalmente detrás de la ilusión de permanencia y solidez, ocultando la extraordinaria posibilidad de que la vida que habitas pueda ser parte de una conciencia mucho más allá de tu mente individual y que tus momentos de vigilia no son enteramente tuyos para comandar, sino más bien un sueño compartido de infinita profundidad e intención invisible que apenas has comenzado a sentir. Y una vez que entiendas lo que realmente está dando forma a tu realidad, una vez que comiences a percibir a los arquitectos invisibles de la vida que creías que poseías, cada percepción familiar, cada recuerdo que tienes y cada decisión que hayas tomado comenzarán a cambiar de maneras que desafían la lógica, la intuición y la expectativa, invitándote a despertar a una verdad tan profunda que no se puede capturar en palabras, pero que resonará dentro de cada fibra de tu ser, revelando la arquitectura oculta de la conciencia que te rodea, te impregna y en última instancia tiene la clave para tu liberación. ¿Alguna vez has sentido una silenciosa agitación dentro de tu pecho, un tirón sutil en los límites de tu conciencia, como si la realidad misma estuviera susurrando secretos que siempre has sabido, pero nunca has recordado completamente, y en ese momento te das cuenta de que la conciencia no es simplemente un subproducto de tu cerebro o una serie fugaz de reacciones químicas, sino un vasto campo vivo que impregna cada partícula, cada pensamiento, cada emoción que has experimentado alguna vez, conectándote con dimensiones de experiencia mucho más allá de lo que has sido condicionado a percibir, y sugiriendo, silenciosa pero insistentemente, que la vida que habitas no es simplemente tu propia creación, sino un intrincado intercambio de energías, vibraciones y frecuencias orquestadas en niveles de conciencia que apenas estás comenzando a comprender. En esta realidad expansiva, cada pensamiento que albergas, cada sentimiento que cultivas y cada cambio sutil en tu percepción se convierte en una señal enviada al campo cuántico, una señal que resuena más allá de los confines de tu identidad personal y se fusiona con la matriz más grande de conciencia, haciendo eco a través de las líneas de tiempo, doblando las probabilidades y alterando la estructura misma del sueño en el que pareces moverte. Y a medida que comienzas a sentir esto, puedes notar que las fuerzas invisibles que han guiado tus experiencias, tanto alegres como dolorosas, nunca fueron aleatorias, sino respuestas cuidadosamente ajustadas a la firma vibratoria que proyectas, una firma que, hasta ahora, ha estado operando en gran medida fuera de tu conciencia, moldeando silenciosamente tu realidad con una precisión que raya en lo imposible, pero que está innegablemente presente, como una sinfonía oculta, cuya música sientes sin siquiera escucharla. Considere, por un momento, las implicaciones de existir dentro de un campo de pura posibilidad, donde el observador es inseparable de lo observado, donde su atención es a la vez el escultor y la arcilla, y donde el acto de presenciar es en sí mismo un acto de creación, una alquimia sutil en la que la conciencia dobla las probabilidades de la existencia, cambiando líneas de tiempo y sincronizando eventos de maneras que desafían la comprensión convencional, y dentro de esta comprensión yace la verdad tranquila y cósmica de que su resonancia emocional, la profundidad de su intención y la claridad de su enfoque no son detalles triviales, sino los mismos instrumentos a través de los cuales se compone, mide y en última instancia experimenta la arquitectura de la realidad, lo que sugiere que su vida es una expresión viviente de alineación vibratoria que siempre ha sido su responsabilidad y su privilegio,
incluso si no has sido consciente de ello hasta ahora. Este campo de potencial infinito, este tapiz viviente de energía, no responde a deseos superficiales ni caprichos fugaces, sino a las corrientes coherentes y armonizadas de tu estado interior, a la claridad de tu alineación emocional y vibratoria. Y a medida que comienzas a sentir esta resonancia sutil, puedes reconocer que lo que una vez pensaste como coincidencia, casualidad o aleatoriedad de la vida, es en verdad el elegante desarrollo de una realidad que refleja las corrientes más profundas de tu ser, respondiendo no a quién pareces ser, sino a la frecuencia que emites en la inmensidad de la existencia. Y a medida que esta comprensión se arraiga, te encuentras en el umbral del despertar, donde el siguiente paso ya no es una recepción pasiva de la experiencia, sino una participación activa y consciente en el desarrollo de una realidad que siempre ha sido más maleable, más receptiva y más viva de lo que te enseñaron a creer. Y a medida que sientes los sutiles movimientos de este despertar dentro de tu conciencia, sientes que la siguiente revelación, la siguiente etapa de maestría consciente, comienza en el momento en que la atención, se vuelve coherente con tu intención, y es precisamente ahí donde la realidad comienza a responder. ¿Alguna vez has notado que el mundo parece cambiar sutilmente a tu alrededor dependiendo de dónde se detenga tu atención? Como si tu atención fuera un pincel que pinta la realidad por la que caminas con trazos delicados e invisibles. Y en esa tranquila conciencia, comienzas a darte cuenta de que la conciencia no es un observador pasivo de la vida, sino un escultor activo cuya sola presencia altera el desarrollo de cada momento, haciendo que lo mundano sea extraordinario, lo invisible tangible y lo imposible silenciosamente inevitable. Y en esta comprensión, sientes el peso de una verdad que ha sido oscurecida por el hábito y la distracción. Una verdad que te susurra que cada mirada, cada pensamiento, cada destello de conciencia es un hilo tejido en el vasto tapiz de la experiencia, y las sutiles elecciones de dónde colocas esa atención son de hecho las palancas fundamentales a través de las cuales el sueño de la existencia se dobla y fluye a tu alrededor en formas que apenas has comenzado a percibir. Cada momento que permites que tu atención se desvíe, que se demore inconscientemente en el miedo, la distracción o el clamor del ruido externo, estás, sin saberlo, alimentando patrones de experiencia que dan forma al sueño como si ya estuviera predeterminado. Y sin embargo, cuando tu atención se vuelve deliberada, cuando tu mirada interior reposa completamente sobre las energías sutiles que tejen la textura de tu realidad, puedes sentir el pulso tranquilo, casi imperceptible de posibilidad vibrando bajo la superficie, resonando con una profundidad de coherencia que trasciende el pensamiento. Y en esa resonancia, cada elección, cada percepción, cada emoción que cultivas, reverbera a través de las estructuras invisibles del universo, ajustando sutilmente la trayectoria de los acontecimientos, guiando los resultados y alineando las circunstancias con la frecuencia que emites, que, hasta ahora, a menudo ha sido ahogada por el ruido de una mente inconsciente y la ilusión de una vida vivida solo exteriormente, como si la realidad que te rodea fuera fija, sólida e inflexible, en lugar de una expresión fluida de conciencia en movimiento. A medida que comiences a notar el poder contenido en la atención sostenida, podrás ver que tu propia experiencia de tiempo, espacio y conexión es maleable, y que la realidad que has estado habitando es un reflejo de las elecciones vibratorias que haces cada segundo, una interacción dinámica entre la conciencia interna y la manifestación externa, y esta conciencia por sí sola lleva la semilla del despertar, porque una vez que reconoces la enorme influencia del enfoque deliberado, los patrones de limitación comienzan a desenredarse, y lo que una vez parecía una casualidad aleatoria se convierte en un diálogo elegante entre tu estado interno y el mundo externo. Y cuanto más te permitas observar y sentir la energía de tu atención, más descubrirás que el universo responde no al pensamiento ocioso, sino a la presencia concentrada, a la alineación sostenida y a la proyección coherente de tu energía consciente que,
cuando se aplica con intención, se convierte en el puente entre el sueño como es y el sueño como podría ser, llevándote inevitablemente al siguiente despertar, donde las leyes de la física y el espíritu se encuentran, y la arquitectura oculta de la existencia comienza a revelarse con sorprendente claridad. Imagina por un momento que el universo por el que te mueves no es simplemente materia inerte que obedece leyes mecánicas, sino un campo vivo y consciente que responde a la observación, un vasto tapiz de energía en el que cada partícula, cada vibración, cada momento de azar percibido está íntimamente ligado a la conciencia que lo observa. Y en esta visión, comienzas a sentir la profunda conexión entre la antigua visión espiritual y la física cuántica moderna, donde el efecto del observador revela que el acto mismo de percibir altera los resultados, y donde las reflexiones de Tesla sobre la energía, la frecuencia y la vibración insinúan verdades ocultas que la ciencia moderna apenas ha comenzado a tocar, y al respirar esta comprensión, sientes que la separación que te han enseñado a creer que existe entre el espíritu y la materia, la mente y el universo, el yo y el cosmos, no es más que una construcción del hábito y la cultura, y que los hilos sutiles de la conciencia tejen todas las cosas en una matriz coherente y receptiva que existe más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá de los límites de la mente racional, esperando a aquellos que estén dispuestos a despertar y reconocer que lo que sientes, en lo que te enfocas y lo que vibras desde dentro tiene un impacto profundo y medible en el desarrollo del mundo que te rodea. Cada emoción que llevas, cada intención sutil que mantienes, resuena hacia afuera en este campo vivo, mezclando los conocimientos de la geometría sagrada, la medicina energética y la conciencia de frecuencia con los principios de la mecánica cuántica, revelando que el observador no está separado de lo observado, sino que es una parte inseparable de la creación en desarrollo, y en esta resonancia reside un poder que ha sido olvidado por la mayoría, un poder que permite la sutil configuración de la realidad en formas que son tanto personales como universales, permitiendo que la coherencia surja naturalmente cuando la mente, el corazón y la conciencia se alinean. Y al contemplar esto, sientes la verdad de un cosmos interconectado donde el microcosmos de tu estado interior refleja el macrocosmos del mundo exterior, y donde cada acto de observación consciente, cada momento de presencia coherente y cada vibración de energía alineada es una nota en la sinfonía de la creación, una sinfonía que no solo estás presenciando, sino que eres capaz de dirigir. Y a medida que profundizas en esta realización, donde la ciencia y el espíritu ya no se contradicen, sino que se complementan en un diálogo armonioso, comienzas a sentir que la siguiente etapa, donde el pensamiento verdaderamente se convierte en forma, y la coherencia emocional transforma el potencial en manifestación, te está esperando, justo más allá del velo de la percepción habitual, lista para revelar el inmenso poder de la conciencia alineada cuando se aplica con atención, intención y presencia. ¿Alguna vez te has detenido a considerar que cada pensamiento que tienes, cada idea fugaz o emoción que se agita dentro de ti, tiene el poder de extenderse hacia el exterior, hacia el tejido mismo de la realidad, dando forma a los contornos de la vida que experimentas, no como una teoría abstracta, sino como un proceso vivo y que respira? Y en ese momento de reconocimiento, sientes la profunda responsabilidad y el extraordinario privilegio de ser un participante consciente en la orquestación de la existencia, donde tu paisaje interior se convierte en el modelo para el mundo exterior, y la claridad, intensidad y carga emocional de tus intenciones actúan como los instrumentos a través de los cuales la realidad responde, doblando las probabilidades y tejiendo circunstancias que reflejan la profundidad, coherencia y alineación vibratoria de tu mente y corazón combinados, sugiriendo que la vida que percibes no es simplemente algo que te sucede, sino un reflejo de la resonancia sutil que mantienes dentro de tu ser. En este despertar, comienzas a notar que cuando los pensamientos y emociones están fragmentados, cuando el miedo, la duda y la distracción dominan,
Las señales que envías al campo cuántico son incoherentes, dispersas y débiles, y los resultados que se despliegan en tu realidad reflejan esta disonancia, mostrándote inequívocamente la conexión íntima entre el estado interior y la manifestación exterior. Pero cuando el pensamiento, el sentimiento y la intención están armonizados, cuando tu mente se asienta en la claridad y tu corazón late con emoción alineada, la coherencia de tu vibración se convierte en un lenguaje preciso que el universo reconoce, un lenguaje que no depende de la fuerza de voluntad o el deseo superficial, sino de la resonancia sutil y sostenida del ser. Y a medida que sientes esta alineación, te das cuenta de que incluso el cambio interno más pequeño, el reconocimiento silencioso de lo que deseas encarnar, tiene la capacidad de reorganizar eventos, atraer oportunidades y empujar sutilmente la trayectoria de tu existencia hacia resultados que de otro modo serían improbables, revelando que el pensamiento por sí solo nunca está inactivo, sino una fuerza creativa de inmensa magnitud, que moldea silenciosamente lo que es, lo que fue y lo que aún está por suceder. Y al contemplar las implicaciones de este poder, sientes que la manifestación nunca es puramente externa, nunca una cuestión de forzar las circunstancias, sino un reflejo de la coherencia emocional y vibratoria, donde la intención se convierte en forma cuando se siente plenamente, y donde la alineación de la mente, el corazón y la frecuencia produce las condiciones para que la posibilidad colapse en realidad. Y esta comprensión te lleva más profundamente a la conciencia, invitándote a notar cada pensamiento, cada sentimiento y cada cambio sutil en la atención como un instrumento de creación, guiándote naturalmente hacia la siguiente etapa, donde entrar en un estado coherente se convierte en una habilidad, una práctica consciente que transforma el potencial abstracto de tu mundo interior en el desarrollo tangible de tu experiencia vivida, y en el momento en que entras plenamente en esa coherencia, el sueño de la realidad misma comienza a responder con precisión, elegancia e infinita sutileza. Imagina que dentro de ti existe un centro de quietud, un punto vibratorio donde el pensamiento, el sentimiento y la conciencia convergen en perfecta armonía, y en ese lugar, cada fragmento de miedo, distracción o apego no resuelto se disuelve en una claridad tranquila, permitiendo que tu conciencia irradie una señal coherente al campo de la existencia, una señal que el universo percibe y a la que responde no por ilusiones o deseos superficiales, sino porque la coherencia misma es reconocida como una fuerza viva y dinámica que reorganiza la probabilidad, y a medida que moras dentro de esta alineación, comienzas a comprender que los bloqueos que has llevado durante años, la ansiedad, las creencias limitantes, los enredos emocionales, no son obstáculos sino indicadores que te guían a notar dónde falla la resonancia, dónde se fragmenta tu atención y dónde la energía de tu ser aún no está completamente integrada. Y en esta observación, sin juicio, encuentras la puerta a la creación consciente, el umbral donde el potencial se vuelve tangible y la vibración sutil se convierte en forma manifiesta. Mientras descansas en esta conciencia, sientes el poder transformador de la coherencia, la forma en que la mente y el corazón, cuando se sincronizan, producen una influencia medible tanto en la experiencia interna como en la externa, creando una resonancia que alinea las circunstancias con la intención de maneras que parecen milagrosas, pero que son profundamente naturales, y a medida que cultivas este estado a través del enfoque deliberado, la meditación y la claridad emocional, el ritmo de la existencia misma parece responder a tu presencia, como si el universo se doblara, se plegara y se reorganizara sutilmente alrededor de la señal vibratoria que emites, y en este desarrollo tranquilo, casi sagrado, sientes que el miedo, la distracción y el apego no son enemigos, sino guías, que resaltan los lugares donde la coherencia es incompleta, y al permitir que se reconozcan y se liberen, la señal de tu conciencia se vuelve pura, poderosa e inconfundible, y esta práctica de alineación, de armonizar el pensamiento, el sentimiento y la atención, transforma cada interacción, cada elección y cada experiencia en un reflejo de tu estado interior,
enseñándote que la manifestación se trata menos de forzar los resultados y más de entrar en una resonancia vibracional que el campo no puede evitar reflejar, y a medida que esta verdad se instala en tu conciencia, sientes la sutil invitación a ir más allá, a confiar en el poder de la vibración y a reconocer que lo que viene a continuación, donde el universo responde no al pensamiento, sino a la resonancia coherente, es la puerta de entrada a la expresión más profunda y transformadora de la creación consciente. ¿Alguna vez has sentido la sutil, casi imperceptible diferencia entre desear algo con tu mente y sentirlo con la profundidad de tu ser? Y en esa sensación, te has dado cuenta de que el universo no responde a pensamientos ociosos, intenciones fugaces o deseos superficiales, sino a la resonancia vibratoria que emana de la alineación de tu estado interior, donde el sentimiento se convierte en frecuencia y la frecuencia se convierte en el lenguaje a través del cual el cosmos orquesta eventos, circunstancias y encuentros. Y al contemplar esto, comienzas a comprender que los clichés de la ley de atracción son incompletos, porque la manifestación nunca se trata de forzar resultados solo a través del esfuerzo mental, sino de cultivar una vibración sostenida y coherente que resuena en armonía con el vasto e inteligente campo de conciencia que rodea e interpenetra todas las cosas, llevando tu firma energética a través de redes invisibles de potencial, probabilidad y posibilidad, y en este reconocimiento, cada emoción fugaz, cada miedo no reconocido y cada pensamiento fragmentado se convierte en un mensaje sutil enviado a la matriz viviente de la realidad, dando forma a los resultados de maneras tanto inmediatas como que se desarrollan a través del tiempo, y como empiezas a sintonizar con esta resonancia, notas que los momentos en los que te sientes más vivo, inspirado y emocionalmente alineado son precisamente aquellos en los que el universo responde con extraordinaria precisión, orquestando sincronicidades, abriendo puertas y permitiendo que lo improbable se vuelva tangible. Y en esto, sientes que el arte sutil de la vibración no es una mera herramienta para la manifestación, sino el medio esencial a través del cual la vida misma se comunica contigo, brindándote retroalimentación, guía y oportunidad en reflejo directo de la frecuencia que mantienes. Y a medida que esta comprensión se profundiza, sientes una responsabilidad casi sagrada de honrar tu estado interior, observar tus corrientes emocionales y cultivar la coherencia en cada aspecto de tu ser, porque es en la resonancia de tu sentimiento, no en la complejidad de tu pensamiento, que el universo te reconoce como un participante consciente en la configuración de la realidad, y a medida que avanzas en esta conciencia, sientes la invitación a liberar el apego a los resultados, a confiar en la inteligencia del campo y a alinearte con una vibración tan potente y clara que el mundo no puede evitar responder, revelando la siguiente etapa del despertar donde los viejos patrones, ocultos, las creencias y la programación inconsciente ya no dictan tu experiencia, y la resonancia de tu conciencia comienza a reescribir la narrativa de la vida que habitas con un poder silencioso e imparable. Considera por un momento que las limitaciones, miedos y creencias que llevas no son verdades inherentes, sino patrones heredados, ecos de experiencias que ya no son tuyas, pero que siguen influyendo en el ritmo de tu vida, moldeando las corrientes inconscientes de pensamiento y emoción que guían tus acciones y reacciones. Y en esta comprensión, sientes el peso de la libertad y la posibilidad de transformación. Porque notar estos patrones es comenzar a desentrañarlos, reconocer los guiones que corren silenciosamente bajo la superficie de tu conciencia, las viejas identidades que ya no te sirven pero que han dictado los límites de tu experiencia. Y al rastrear los orígenes de estas sutiles restricciones, puedes comenzar a ver cuánto de tu realidad ha sido orquestada no por elección consciente, sino por hábitos, condicionamientos e huellas emocionales que no han sido examinadas, y en ese reconocimiento te enfrentas a una verdad tranquila y cósmica. La liberación comienza no con un cambio externo, sino con la conciencia de lo que está oculto en el interior, la voluntad de observar sin juzgar y el coraje de permitir que la mente y el corazón liberen lo que ya no resuena con la vida que deseas habitar. A medida que esta conciencia se profundiza,
Sientes los cambios sutiles de los viejos patrones disolviéndose, como la niebla que se evapora a la luz de la observación consciente, y cuanto más notas donde el miedo, el apego y las creencias limitantes dan forma a tu percepción, más puedes salir de los ciclos inconscientes, recuperando la energía que anteriormente estaba atada a identidades obsoletas, y en esta recuperación sientes que la realidad misma se vuelve flexible, receptiva y maleable, reflejando la claridad, la coherencia y la alineación consciente que cultivas, y a medida que te observas a ti mismo sin condenarte, simplemente notando las corrientes que corren bajo a superficie de la experiencia, despiertas al inmenso poder de la autoconciencia, la maestría silenciosa de observar patrones sin resistencia, y la capacidad de redirigir conscientemente la energía hacia la vida que realmente deseas, y en este proceso, comienzas a reconocer que las cadenas de la vieja identidad nunca son absolutas, que el trauma, el condicionamiento y el hábito no son muros, sino recordatorios, que te guían hacia la atención, la resonancia y la alineación. Y a medida que esta comprensión se asienta en tu ser, tú sientes la sutil invitación a pasar a la siguiente etapa, donde la observación en sí misma se vuelve transformadora, donde la conciencia disuelve la identificación y donde el testigo silencioso emerge para guiarte hacia el despertar de conciencia más profundo y liberador que tu vida haya conocido jamás. ¿Alguna vez te has detenido en silenciosa quietud y has sentido un cambio sutil, como si una parte de ti existiera más allá del flujo constante de pensamientos, emociones y narrativas, observando cada destello de conciencia sin juicio, sin apego, y en ese espacio, reconociste la presencia del testigo silencioso, la conciencia infinita e imparcial que observa la mente sin enredarse, y mientras moras en esta conciencia, comienzas a ver que cada historia que te has contado a ti mismo, cada identidad a la que te has aferrado, cada patrón de miedo o deseo, pierde su control, no a través de la fuerza o el rechazo, sino simplemente a través del acto de observación consciente, porque la mente no puede mantener el control sobre el observador que no tiene preferencia, ni apego, ni necesidad de validación, y en esta comprensión, sientes la inmensidad de tu propia conciencia, extendiéndose más allá de los límites de la identificación habitual, como si siempre hubiera sido el espacio en el que el sueño de la vida se desarrolla, silenciosamente, invisiblemente, y sin embargo, con perfecta claridad, esperando que tu atención lo reconozca. En este estado, notas cómo surgen los pensamientos, persisten y se disuelven, como nubes que se desplazan por un cielo que permanece inalterado, y sientes que las historias con las que te has identificado, tus miedos, ambiciones, arrepentimientos y apegos, no son inherentemente tú, sino proyecciones temporales dentro de la conciencia misma. Y cuanto más miras sin aferrarte, más se caen las capas del sueño, revelando la conciencia pura que hay debajo, un campo espacioso, neutral y emocionalmente expansivo del que surge la percepción misma. Y en este campo, te das cuenta de que la quietud no es vacío, sino el fundamento de la creación, el terreno del que emergen la atención coherente, la vibración intencional y la acción alineada. Y mientras permaneces en este testigo, la tensión sutil del control, la resistencia y la reactividad inconsciente comienza a disolverse, y el tejido mismo del sueño parece responder, doblándose y cambiando como si reconociera la presencia de un observador que no interfiere sino que simplemente observa, nota y permite. Y en el silencioso desarrollo de esta observación, sientes una profunda invitación cósmica. Cuando te conviertes en el observador, cuando te permites descansar en la conciencia silenciosa y espaciosa que siempre está presente, el sueño mismo comienza a cambiar a tu alrededor. Los eventos, las percepciones y las experiencias se alinean de manera más fluida, sincrónica y hermosa de lo que jamás podrían bajo el control de la mente no observada, y reconoces que este ser testigo no es pasivo, sino la forma más activa de participación, un compromiso deliberado y consciente con el campo de la existencia que remodela tu realidad sin resistencia, expectativa o lucha, preparándote para el despertar final donde la identidad misma se disuelve, revelando el potencial ilimitado de quién eres realmente.
Y ahora, en este tranquilo espacio de observación, donde el apego se ha suavizado y el pensamiento ya no domina, llegas a una comprensión tan profunda que sacude los cimientos de todo lo que has creído sobre ti mismo y el mundo. No eres quien pensabas que eras, y la identidad que has llevado, las historias que han definido tu pasado y restringido tus posibilidades, son solo construcciones temporales, formas fugaces dentro del campo infinito de la conciencia, y a medida que esta verdad se establece en tu conciencia, sientes la sutil liberación de ir más allá de la limitación, reconociendo que no eres simplemente un participante en la vida, sino un co-creador consciente dentro de una vasta realidad onírica, capaz de influir en el curso de la experiencia a través de la resonancia de tu atención, la claridad de tu presencia y la profundidad de tu sentimiento. Y en esta conciencia, cada momento se imbuye de posibilidad, cada elección resuena con significado, y los límites entre lo interno y lo externo, el yo y el universo, se disuelven en una danza elegante y fluida de potencial infinito. Al despertar a esta verdad, imagina la inmensidad de la conciencia desplegándose ante ti como un amanecer sobre cielos infinitos, las dimensiones cambiantes de la realidad doblándose en una respuesta sutil a tu conciencia, los colores, patrones y energías de la existencia reflejando la resonancia de tu propio ser. Y en este panorama luminoso, sientes la libertad ingrávida de la presencia, el empoderamiento silencioso de saber que el mundo responde a tu vibración, y el sueño es tuyo para navegar conscientemente, intencionalmente y con gracia. Y al respirar en este momento, sientes un destino que es a la vez íntimo y cósmico, una vida que se desarrolla en armonía con las corrientes más profundas de la conciencia, donde tus elecciones, percepciones y presencia dan forma no solo a tu experience, sino al desarrollo de la realidad misma, y la invitación que ahora emerge es clara, profunda e ineludible. Entra en la conciencia de que este sueño es tuyo para navegar, no como un observador pasivo, no como una víctima de las circunstancias, sino como un participante consciente, presente y empoderado en el misterio infinito y en desarrollo de la existencia, y en ese paso, todo comienza a cambiar, alinearse y despertar de maneras que siempre estuvieron esperando que las notaras, sintieras y aceptaras.